Yo sí. Alejandro sí lo conozco y Alice también. Sí. Ay, yo me acuerdo de Liz. Ellos son hijos del profesor Alonso. Ya sé. ¿Qué hombre? ¿Yo lo pongo? Pero, ¿qué es una casta? ¿Un grupo de amigos? No. ¡Un club de fútbol! ¡Un grupo de música cósmica! Bueno, no, es mucho más que todo eso. Una casta era una forma de rotular a las personas desde su nacimiento y para el resto de sus vidas. Cada niño era automáticamente designado integrante de la casta en la que había nacido y debería cumplir con ese rol el resto de sus días. Si uno nacía en una familia de brahmanes, sería sacerdote y tendría muchos privilegios. Pero jamás podría ser guerrero, que era la segunda casta en importancia. Ellos, los kshatrijas, serían fuertes y valientes. Pero jamás podrían ser otra cosa que guerreros. Ni siquiera podrían enamorarse de una niña perteneciente a otra casta. ¿Qué digo enamorarse? Ni siquiera podrían sentarse a conversar con ella. ¡Oh! La tercera casta era la de los paisayas, que eran los agricultores, artesanos y mercaderes. Y en último lugar, los sirvientes, llamados sudras. ¿Creen que lo peor era nacer sirviente? Bueno, no. Lo peor era ser un paria, que era una persona que no pertenecía a ninguna casta y estaban destinados a hacer los trabajos más desagradables. Los parias no podían beber. Entonces, lo que ven allí, y se puso morado, ¿no? No sé. Profe, pero ese es un morado clarito. Yo sé distinguir los colores, Ese pero es un aquí morado. no se utiliza. Mire, usted me dijo un rosadito o un moradito Yo clarito. nunca dije moradito. Ella me dijo, esta mañana me las pinté rosado. No, Me las pinto de preferiblemente rosa. no, y tampoco areticos. Mañana me los quito. Tirando ropa. Entonces, Es que mire, me cierran los ¿qué ojos. es otra de las... Y esto que ustedes están mostrando, el que se está mostrando en el video que acaban de escuchar acerca de... ¿Qué? acerca de las castas, silencio niñas, no estamos hablando ahorita de otras cosas, es algo que todavía es una realidad en la India. Ustedes ven películas, ven documentales, van incluso y van a encontrar que existe una separación inmensa de castas, ¿sí? Y esas castas no pueden unirse y segundo, no pueden aspirar. Bueno, hoy en día eso de aspirar a hacer otra cosa ha cambiado un poquito, pero el hecho de la unión es todavía una realidad, ¿sí? Las castas no pueden mezclarse. Ahora, en la antigüedad, si uno pertenecía a una de las castas ya preestablecidas, usted no tenía derecho a soñar otra cosa que no fuera hacer eso. O sea, que Si pertenecía a las castas de los guerreros, tenía que ser guerrero, no podía cambiar. Por eso No se podía juntar con gente diferente, vaya, Sí, que si y es por- tampoco podía hacer otra cosa, tenía que ser lo que yo era. lo que su casta estaba predestinada a hacer. ¿Sí? Mire, escuchen nuevamente la explicación. No son mucho, profe. Es que de ahí era. A ver, aquí. De ahí. Es mucho más que todo eso. Una casta era una forma de rotular a las personas desde su nacimiento y para el resto de sus vidas. Cada niño era automáticamente designado integrante de la casta en la que había nacido y debería cumplir con ese rol el resto de sus días. Si uno nacía en una familia de brahmanes, sería sacerdote y tendría muchos privilegios. Pero jamás podría ser guerrero, que era la segunda casta en importancia. Ellos, los kshatrijas, serían fuertes y valientes. Pero jamás podrían ser otra cosa que guerreros. Ni siquiera podrían enamorarse de una niña perteneciente a otra casta. ¿Qué digo enamorarse? Ni siquiera podrían sentarse a conversar con ella. ¡Oh! La tercera casta era la de los paisayas, que eran los agricultores, artesanos y mercaderes. Y en último lugar, los sirvientes, llamados sudras. ¿Creen? ¿Sí? Paisayas, sudras. Esas eran las 4 grandes castas. Cuando uno nacía en una de esas, no podía aspirar a hacer otra cosa que lo que la casta le decía. O sea que si yo era sudra. Sudra tendría que ser sudra toda la vida y sus ¿Y si yo soy descendientes pobre, serían sudras. pobre toda la vida? Sí, y pobre, Ah, bueno. pero sirviente, porque había una casta peor, ¿Cuál? Fuera. que es la que viene ahorita. Entonces, ¿Son 5? son 5. No, 4 y una que no tenía casta.
Eran los sin casta o sin herencia, sin desheredados, como Los ustedes quieran pobres. llamar. ¿Sí? No, pobres eran ellos. Pero Los otros yo eran lo los veo bien. miserables. Yo lo veo bien. No, son sirvientes. ¿Cómo así miserable? Dependiendo del tipo de sirviente, usted podía estar regular bien o mal. Porque habían sirvientes que servían a los brahmanes, a grandes señores ricos, gobernantes, que tenían un poquito mejor vida, mejor estilo. Habían sirvientes, ¿sí?, que estaban en lugares más pobres, entonces no tenían los mismos privilegios. Pero al fin y al cabo tenían la posibilidad de mantener un mediano estatus social, porque pertenecía a una casta. Pero qué feo. ¿Sí? Obviamente, eso está terrible. Eso es decirle, Juliana, usted, por ejemplo, si No usted fue como sus nunca años. podrá ser médico, nunca podrá ser guerrera, nunca podrá ser abogada porque es que su casta es de artesanos. Entonces, lo único que usted tiene que aprender es a trabajar sus manos, pero no a trabajar su mente. Uy, eso me mataría a mí. ¿Sí? Entonces, esto existía. Y no, la importante de esto es que esto aún existe en la India. ¿Todavía? Todavía. ¿La India todavía existe? Claro, el Sí, país sí. Lo que los pasa es que ahora es un indígenas. país. Antes era un imperio que gobernó parte de lo que es hoy la ¿Y actual los, India. profe, y los indígenas que están en Santa Marta? ¿Son los mismos? No, es que yo les he dicho a ustedes, cuando Colón llegó a América, él llegaba buscando una ruta que lo llevara allá, a la India. Y entonces a las personas de acá los llamó indios creyendo que había llegado a la India. Nosotros nos deberíamos llamar aborígenes americanos. ¿Sí? ¿Porque venimos de América? Porque somos aborígenes de un continente en Nueva América. Colón nos llamó indios porque creíamos que él creyó y murió pensando que había llegado a la India. Resulta que llegó fue a América, no a la India. ¿Y en Colombia sí? ¿Ah? Pero, o Ah. sea, pero si él llegó a se pensó que había llegado acá, entonces, ¿cómo? ¿Qué hizo después de eso? Se murió. Él, recuerden Estamos ustedes hablando de eso. que en 1452 cayó Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Europa tenía una ruta comercial que unía a Europa con India, con China, con Irán, con toda esa zona que hacían mucho comercio, sobre todo con China, donde traían una ropa, una prenda, no mentirían, una prenda, no, una tela, que se llamaba la seda, que es una tela que todavía hoy es muy famosa, que nadie más sabía el secreto para obtener esa tela. Y resulta que la tela se obtiene de un gusano. Los occidentales estaban acostumbrados a obtener la tela del algodón. La seda es lo mejor que hay. Es esa tela De brillante. eso está. Yo me echaba de caracol en la... Muchos de los mejores vestidos para los cócteles y fiestas son hechos en seda. Y es una tela muy difícil de obtener porque es un ¿Pero eso gusano. también se come? No, ¿No? no tiene nada que ver con comida. El gusano de seda no se come. Se pone esa seda ahí. Entonces los chinos tenían eso. Entonces se había hecho tan famosa esa tela que todo el mundo, los grandes, lógicamente la gente de dinero, quería tener seda. Ahora, en la India es un país donde en la India hay el mercado más grande en el mundo que usted se imagine de especias. Especias son cominos, condimentos, todo tipo de elementos que sirven para aderezar la comida. La comida india tiene mucho condimento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todos esos condimentos que no existían en Europa eran un comercio grandísimo para los europeos y les encantaba. Entonces, cuando cae Constantinopla, se pierde la posibilidad de ese comercio. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Tenemos que buscar una nueva ruta, porque el comercio hay que seguir, eso es lo que está generando dinero. Los portugueses le dieron la vuelta a África y llegaron a la India, pero esa era la ruta de los portugueses. Los españoles estaban en una pobreza terrible, habían terminado una guerra con los árabes, necesitaban recursos. Llega un personaje que se llama Cristóbal Colón y le dice a la reina, yo tengo la solución, hay una nueva ruta. ¿Cómo? Como la tierra es redonda, le voy a dar la vuelta a la tierra y le voy a llegar por detrás a los indios. ¿Sí? La India está acá, Europa está acá. Si la tierra es redonda, le doy la vuelta y llegó por acá. Los portugueses habían llegado por debajo. Los españoles pensaban llegar por acá. Entonces, Cristóbal Colón tomó el viaje, se fue, pero resulta que ellos no sabían que en la mitad de ese recorrido estaba América. Pero entonces, cuando Cristóbal llegó a América, dijo, las personas que viven aquí son indios, entonces los llamaré indios, porque llegué a la India. Solamente que en el paso de los años, más o menos para 1500, él llegó en 1492, para 1510, 1520, ya la gente empezó a decir, esto no es la India, esto es un nuevo continente. Y hubo un personaje llamado Americo Vespuccio, ¿sí? Un italiano, que dijo que ideó un nuevo mapa. Y en honor a Américo Vespucio es que nuestro continente se llama América, porque nuestro continente debería ya haberse llamado Colonia o Colombia, en honor a Colón que nos descubrió, pero no. ¿Y Estados Unidos cómo se llama? ¿Ah?
¿Y Estados Unidos qué? ¿Cómo se llama? Es en Norteamérica. Sí. Ah, Estados Unidos es un país que no tiene nombre, porque Estados Unidos de América es una formación. Sí, es en Norteamérica. Primero hubo 13 colonias que se unieron, Estados Unidos, ¿sí? Luego Aquí empezaron a ya- comprar y a robar otras tierras, se fueron uniendo más estados hasta que completaron los actuales 50. Entonces, toda la serie de Estados Unidos se llama Estados Unidos. ¿De dónde son esos Estados Unidos? De América. Aquí Colombia también se llamó Estados Unidos de Colombia. sí, y en Nueva Granada. Sí, y antes se llamó también Nueva Y Granada. eso acá se llamaba la Hacienda Peladero, ¿cierto? No, aquí no tenía nombre. Esto no, La Hacienda Peladero. Leria. Leria. No sé, no sé cómo se llamaba acá. Hasta la Entonces- canción lo decía, preso. Sí. ¿Cuál canción? Ay, profesor, ¿usted vio al día de Alicia Bandera? Sí, pero yo ¿En la no qué? escuché todo lo ¿Cómo que era? escuché algunas partes. La Hacienda Peladero. Listo. Ay, se me olvidó la fecha. Entonces, en los indios existían desde esa época algo que se llamaba castas. Las castas son la herencia que yo tengo, de donde son mis antepasados, eso no se puede cambiar. Si no puedo cumplir mi sueño. No puede cumplir sueño ni nada de esa serie de cosas. Hace poco vi una película en Netflix que trataba de unos niños, ¿sí? Muy pobres que no tienen casta, que son los desheredados, que ¿El son niño los padres. clavó el viento? Sí, no, eso es en África. Ah, Sí. Y Se me la iba a niña, perder. la niña, por casualidad de la vida, se encuentra con otra niña que ya ha salido de todo eso, ya no cree en las castas y todo eso, que estudia y le regala unas patinetas. Y hay un niño que quiere patinar y no lo dejan patinar porque ellos no son de otra casta. Ellos son... ¿y el niño qué pasó? No, ese niño no pudo ganar. Sí, entonces, bueno, es una película bonita, es dramática, es Qué interesante. feo es. ¿Ya se vio el niño que Y- clavó el viento? Por ejemplo, la niña protagonista de sí, ya la vi, la niña protagonista le empieza a gustar a otro niño que es de otra casta y automáticamente eso no se puede. ¿Sí? Amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es de otra casta. ¿Y quiénes son los ofendidos? Los del papá, los hijos, los padres del muchacho, porque Obvio. ella la muchacha Sí. es de una casta menor. ¿Mm? Menor. Y ser mayor. Sí, Bueno, no dejan juntarse tampoco. exactamente. Entonces, miren, llevamos 4 castas, los Porque yo ya sé sacerdotes, que- los guerreros, los artesanos y los siervos. Pero existe una quinta categoría que no se llama casta, que son los desheredados, los sin casta, que son estos. ¿Creen que lo peor era nacer sirviente? Bueno, no. Lo peor era ser un paria, que era una persona que no pertenecía a ninguna casta y estaban destinados a hacer los trabajos más desagradables. Los parias no podían beber de las mismas fuentes de agua que los demás y nadie podía ni tocarlos a ellos ni tocar su sombra. Si eso pasaba, esa persona sería contaminada y debería purificarse. La reencarnación. El sistema de castas que existía en la India hacía que las personas sintieran casi desprecio por la vida de personas de castas inferiores. Pero, ¿por qué existía este régimen tan estricto? ¿Cómo podían aceptar destinos tan extremos por el tan solo hecho de haber nacido en una familia u otra? Es que para los indios, la vida era un mero estado pasajero entre una vida pasada y otra por venir. Ellos estaban seguros que cuando los alcanzara la muerte, su alma se reencarnaría en otro ser vivo. Cada vida, entonces, era tan solo un paso más por estos constantes ciclos de renacimientos. ¡Ja! No crean que cualquiera sería capaz de reencarnarse en lo que quisiera. Estos ciclos de renacimientos estaban regidos por la ley del karma. El karma de una persona es algo así como un bolso que cuelga de sus hombros. Cada mala acción o cada intento por ir en contra del destino señalado equivale a poner una pesada piedra en este bolso. Si al llegar la muerte, el bolso es liviano, significa que se ha comportado correctamente. Entonces, podrá renacer en un nivel superior, como por ejemplo, en una casta más elevada. Si por el contrario el bolso fuera muy pesado, un hombre podría descender a la condición animal o todavía más abajo. Nacer paria era un castigo por haber tenido mal karma en la vida anterior. De ahí, la aceptación al riguroso sistema de castas y la imposibilidad de escapar jamás en el curso de una vida de ese destino. ¿Qué le quedaba para un sin casta? O una persona de casta inferior, llevar una vida tan buena que cuando al final muriera lo juzgaran, ese bolso que habla ahí, ese peso,
le diera la posibilidad de subir de castas. Entonces, la vida de toda persona, ¿sí?, era o por mantenerse en una casta superior o por mejorar la casta, ¿sí? Hubo momentos en la historia de la India que incluso, ¿sí?, era una... Y todavía desafortunadamente eso se ve en la India, porque en la India el desprecio hacia la mujer es bastante evidente. Yo quiero ir para la India. ¿Ah? Profe, María, Yo ¿cómo no quiero ir hablan? para la India. Hablan un idioma, el idioma indio, tiene un idioma que tiene ciertos parecidos al inglés en algunas cosas, Pero, profe, o sea, porque la India durante mucho tiempo fue colonizada por los ingleses. ellos Ellos no hablan como español. Farsi, farsi. farsi, un idioma indio, se llama farsi. Entonces hablan Lo que pasa es que yo, ellos son tantos, la India en este momento tiene 1.100 millones de habitantes. pero que más tiene Rusia, Japón, China. China, eso. China tiene 1.500. Y el país más grande es Rusia. Sí, pero Rusia, por ser tan frío, no es tan poblada. Además, los rusos no son muchos dados a tener demasiados hijos. La mayoría se va para Estados Unidos. No, no, porque los chinos no solamente se cuentan por los que están ahí, sino por los que hay, es decir, por los que de alguna manera están contabilizados como chinos. No, los rusos se van para Estados Unidos. No, hay muchos chinos también en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos. Sí, en alguna ocasión De el embajador, eso para mí no es burla, porque yo estoy en un nivel superior, para mí eso no es burla. Oh, Entonces, ¿sí? sí, pues para usted, Ay, ¿yo qué estoy diciendo? Ya lo que está diciendo. Yo me Entonces- quiero volar, pues yo me burlo. Porque que mi boca lo que yo pasa, me yo vuelvo burlo. y digo, cuando la devuelvo, después espero que se aguanten y no digan nada, ¿sí o no? Cuando me vuelva a dónde. La burla. Ah, bueno. Cuando yo me burle de algo, entonces... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chinos, por muchas razones, han salido también de la China. En una ocasión, un embajador chino le preguntaron que si su propósito era competir con Estados Unidos en armas y de acaso llegar a Y yo una que guerra sí. y ganar. Y él dijo que ellos no necesitaban lanzar una sola bala contra los Estados Unidos para ganarle una guerra. Solo era matarlos. No, entonces él dijo, solamente le doy una caja de fósforos a cada ciudadano chino que vive en Estados Unidos y acabamos Estados Unidos. Porque ustedes van a... Profe, ¿es verdad que los chinos llevan más con los colombianos o con quiénes son los que llevan más? Pues los chinos tienen O los muchos del enemigos en Corea. el mundo. Uno de los países que no lo quieren es el Tíbet. Que es Tíbet. Un país. ¿Y quién Tíbet es? es un país que termina en T, Tíbet, que está en lo que es el Himalaya, en lo que es el altiplano Pero yo de- estoy hablando de Estados Unidos o de Colombia, no de Estados Tíbet. Unidos, de Colombia. Estados Unidos o de Colombia. ¿Qué se llama con Estados Unidos? Estados Unidos, Colombia. ¿A quién le cae mal Estados Unidos? Yo no sé si solo, o es Colombia. A nadie le cae a mal los de Estados China o a Unidos. los de Le Corea. cae mal de pronto los gobiernos de un país o la gente de un A país. mí me cae mal Pero el Colombia gobierno. llama con Estados Unidos. Pues, Sí, son aliados comerciales los gobiernos. lo que llevan mal. No, son aliados. Entonces, Entonces, no, creo que está al lado de en la India hay muchísima diversidad de todo. Entonces, Sí. así como hay, la India tiene un idioma que es el farsi, pero el idioma indio, ¿sí?, tiene muchas variantes, dialectos y asimiló muchas palabras del idioma inglés, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ellos para decir gracias dicen thank you, Thank you. ¿sí? Thank you, Thank you. ¿sí? Porque ellos enfatizan más la Thank T, you. porque es Y el, como dicen además, hola, pero por ejemplo papá dicen papa, Va. no, papá no, papa, papá. Va. ¿sí? Y para hablar, ¿Y cómo dicen papá? ¿ah? ¿Cómo dicen papá? No sé. No sé cómo decir. Papá. Entonces, hay palabras que la influencia del inglés, porque los ingleses, no los norteamericanos, sino los ingleses, los colonizaron hasta más o menos el año de 1940-1950. Y ahí se quedaron con el idioma. Y ellos tomaron muchas palabras del inglés, y pues los indios, hay muchos que son bilingües por esa razón. Bueno, Eso, sigamos entonces, adelante. Yo voy para la India, yo tengo que aprender. Entonces, como ellos existen, como para ellos el concepto de la reencarnación es tan real, por eso ellos tratan de vivir una vida adecuada. Yo pensé que eso era de plástico. Ajá, para Ay. tener la posibilidad de reencarnar siempre en algo mejor. Yo pensé que podía comer El camino de la iluminación.
En el año 563 a.C., nació en India un hombre que trajo una nueva perspectiva, y sus ideas ayudaron a mucha gente que sufría el desprecio de las castas superiores. Ese hombre se llamó Siddhartha Gautama, pero con el tiempo se convirtió... Ese es el... ¿Cierta qué? Siddhartha Gautama, más conocido para nosotros los occidentales con un nombre que yo sé que ustedes van a recordar apenas le diga, es Buda. No, nada. en Buda. El joven Siddhartha era el príncipe heredero de un pequeño reino. Su padre, que lo amaba tanto, no quería que él conociera el sufrimiento. Para ello, lo aisló en un maravilloso palacio rodeado de placeres, sirvientes y música encantadora. De esta forma intentó ocultarle la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero Siddhartha sospechaba que había más en la vida que esa lujosa prisión, y como era un muchacho inquieto, comenzó a escabullirse del palacio. La primera vez que salió, vio a un hombre viejo y encorvado. Otra vez, vio a un enfermo. Y en la tercera ocasión, vio a un muerto. Entonces, afligido y consternado, ya no quiso regresar a la vida de fantasía que le habían preparado y abandonó toda su riqueza para meditar sobre el sufrimiento de la gente en este mundo. Siddhartha se internó en la selva y vivió como un ermitaño, tapándose con ropas haraposas, completamente afeitado y sin casa donde pasar la noche. Al igual que otros ermitaños de la época, Siddhartha se sentaba en algún lugar alejado con las piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Casi no respiraba y comía lo mínimo indispensable. Así permaneció durante horas, días, semanas, meses y años. Despojado de toda satisfacción material, Siddhartha meditó con más profundidad que ningún otro hombre, hasta que un día sintió una luz interior y marchó a anunciar su gran descubrimiento. Desde ese día cambió su nombre a Buda, que quiere decir el iluminado. Todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos dejar de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo, y cuando lo alcance la muerte, ya no necesitará renacer en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los sufrimientos ni los padecimientos, logrando un estado de felicidad absoluta. La expansión del budismo. En el quinto siglo... Cuando aquí se habla del budismo, ya se habla de otra religión. Ya no es el hinduismo, que es el de las castas y todo eso. Ahora estamos hablando de una religión nueva que aparece en la figura de un joven príncipe muy rico, que se llamaba Siddhartha Gautama. El propósito del padre fue tratar de ocultarle la realidad y le construyó un patio especial donde todo era felicidad, los sirvientes siempre eran jóvenes, todo estaba bien. Pero un día él se escapa y empieza a ver la realidad. Se frustra por esa realidad que ve y trata de buscar cuál es el verdadero sentido de la vida del hombre. Y empieza a meditar. Ustedes han visto esos matachitos gordos, barrigoncitos, calvitos y todo eso. Esos son los Budas. No. Ah, ya. Sí, como le falta le falta de respeto a las personas. Y yo a usted no le falta de respeto. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que me falte el respeto. O sea, que está burlando. Que se me burló. Lo que pasa es que cuando yo devuelvo la burla, se me ofende. Pero, pues yo no Yo le dije- ofendo, yo pero dije yo no que le estoy falta- faltando el respeto porque cuando a mí me dan ese algo, pues yo me Mencioné río. que usted me faltó el respeto. No, yo le estoy diciendo. Por eso, Y yo entonces, le estoy explicaciones diciendo- dadas no pedidas, conciencias Yo no- mortificadas. Yo le Así estoy es, diciendo que ajá. usted me dijo que yo le... Entonces, ¿por qué menciona eso? Porque Porque yo quiero. En el Entonces, yo tengo no que viene el hacer lo que caso usted me porque dijo. nadie está diciendo. En No. cambio, el comentario sí no es adecuado. Siglo antes de Cristo, la India cayó en manos de invasiones extranjeras. Primero fueron los persas bajo el mando de Ciro I, y 200 años más tarde, en el año 327 a.C., los griegos al mando de Alejandro Magno se lanzaron a la conquista. Chandragupta fue el primer rey indio en recuperar todos los territorios ocupados y hacer de India un gran y único imperio. Pero fue su nieto llamado Asoka quien tendría reservado un lugar más importante en la reconstrucción de su país. Resulta que en el 9º año de su reinado, su ejército conquistó de manera brutal y sanguinaria la ciudad de Kalinga, liquidando a más de 100,000 personas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la atrocidad a la que había sometido a su pueblo.
Asoka decidió convertirse al budismo y en vez de seguir derramando sangre, dedicó su reinado a esparcir paz y tolerancia por toda la región. Durante su época, se hicieron muchas obras para mejorar la situación del pueblo, desde lugares sombreados para descansar y pozos de agua para refrescarse en los días de calor, hasta hospitales para estudiar las bondades de las plantas para curar enfermedades. Asoka gastó casi todas las riquezas de su reino en la construcción de templos para difundir las enseñanzas de Buda. De este modo pacífico, Asoka se convirtió en uno de los reyes más recordados y la antigua India recuperó el curso natural de la paz. La llegada del Islam. Vamos ahora a la tercera religión que llega a él y que es muy fuerte en la India. Ya hablamos de hinduismo, ya hablamos de budismo, ¿sí? Cómo se dan las dos, cómo se crean, y ahora vamos para el islamismo, que es la religión que nació en Arabia, pero que llegó a la India. ¿Qué es islamismo? ¿Ah? Ahí va a ver. ¿Qué va a ver? El budismo, o sea, el budismo no creía tanto en Dios. No creen dioses. Es un camino, es un estilo de vida. ¿Mm? Que se logra, la idea del budismo es llegar usted al nirvana por usted mismo, es decir, por una serie de vidas, de contemplaciones, sobre todo de dominio. El budismo enseña que usted tiene que tener un respeto total por la naturaleza que lo rodea, por el otro y por usted mismo. ¿Mm? Entonces, como usted se respeta, usted se cuida en la alimentación, se cuida en el sueño, es equilibrado en todas las cosas y no deja que las pasiones lo dominen. Si usted cuida del otro, ¿sí? Entonces va a tener una buena relación con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos y demás, ¿sí? Ese es el propósito. Y que las cosas no la alteren. Por ejemplo, que si yo, si alguien viene vestido de verde y a mí no me gusta el verde, no me ofenda por eso, sino que yo tenga tranquilidad en medio de todo. En las religiones orientales se acercan mucho en eso, el taoísmo, el budismo, ¿sí? Tienen mucho que ver eso, como no porque yo le ore a un Dios, sino que yo mismo me concentro para alcanzar al final el nirvana. ¿Qué es nirvana? ¿Sí? Es un estado en el que yo llego y me uno, por así decirlo, a una esfera especial, una esfera celestial, una esfera divina, ¿sí? Incluso, ese fue el nombre que utilizó una de las grandes bandas de heavy metal en el mundo, Nirvana, ¿sí? De un extinto músico, Narnia es otra cosa, de un extinto músico que se llamaba Kurt Cobain. Luego del esplendoroso período de Asoka, y por 400 años, la India dejó de ser un solo imperio, fragmentándose en cientos de reinos independientes. Cada uno de estos pequeños reinos fue gobernado por su Maharaja, que vivía rodeado de un lujo esplendoroso. Muchos siglos después, ocurrió algo que volvió a cambiar radicalmente la historia de la India. Hacia el año 1200 se introdujeron los musulmanes y convirtieron a la mayoría de la población a su religión. Pero luego vinieron los guerreros mongoles desde las estepas asiáticas y tomaron el control del país. ¡Ay, por Buda! ¿Esto no se acaba nunca? Entonces, miren, primero fue los brahmanes que con sus ideas hablaron las castas. Luego viene el budismo que con su camino. Luego vieron los islámicos y ahora viene un grupo que no trae propiamente una religión, pero trae también otro estilo de vida que fueron los mongoles, que más o menos para el año 1200, ya ahora después de Cristo, se establecen también en la India y la conquista, porque la India es ha sido un país muy rico. En plata. Enrique tiene muchas riquezas. ¿De plata? Y aún falta un poco más. Esta combinación de tradiciones tan diversas nutrió a la cultura de la India con miles de matices, olores y colores hasta convertirla en una de las más ricas del mundo. Un símbolo de toda aquella riqueza cultural está contenido en el Taj Mahal, que parece un palacio, pero en realidad es una tumba. Posiblemente. Eso no le enseñó usted. Sí, el Taj Mahal, que parece un palacio, pero realmente es una ¿qué? Se parece. Es una tumba. La más famosa del mundo. Cuenta la historia que en 1631 vivía en la ciudad de Agra un emperador musulmán de origen mongol llamado Shah Jahan, que tenía muchas mujeres. De todas ellas, Mumtaz Mahal era la preferida. Era su perla más adorada, pero un día murió en forma inesperada. El emperador, desconsolado, dedicó el resto de su vida a construir este hermosísimo mausoleo, que hasta hoy evoca el increíble refinamiento y la variedad de influencias que convivieron
en la milenaria India. ¿Esa mujer? Sí. Era tal su amor que le construyó. Ahora, lo importante Profe, del la Taj Mahal mujer, no es el amor en sí mismo. la mujer que trabajaba, que Ella muere dando a luz a su 14º hijo. Se querían bastante. Profe, y venga, le digo una cosa. Uno, ¿cómo hace para leer estas letras? Yo he visto que los leen de atrás para adelante los colombianos. No, es que ¿O cuál letra es? el árabe. ruso. El árabe. No, el ruso es diferente. El ruso es el normal, pero eso es el copto. ¿Y uno tiene que torcer el libro y leer al revés? ¿O cómo es la cosa? No. Lo que pasa es que nosotros escribimos así. El árabe se escribe así. Y entonces uno lo lee así. Sí, correcto. Bueno, tan raro. Entonces, en este edificio se juntan una serie de estructuras, como ustedes lo están viendo aquí, les estoy mostrando a ustedes, y aquí ustedes pueden ver con el señor, que marcan las características de las diferentes culturas que llegaron a la India. Por ejemplo, originalmente, las construcciones no se hacían así, sino que tenían otras características. Esto cambia debido a la influencia de otras culturas poderosas que han llegado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay alguna parte de la cultura hindú, alguna parte de la cultura islámica, otra parte de la cultura budista. Entonces, como que todo se unifica en ese edificio que tiene de todo un poquito. Generalmente los edificios tienen un tipo de arquitectura porque esa fue la sociedad que en ese momento estuvo. En este hay de todas las culturas que han dominado, y como lo dicen ahí, la India es un collage de cosas interesantes. ¿Ah? ¿Vea? 10 minutos. 5 minutos. Sí. ¿Listo? ¿Ya se acabó? Sí. Muy bien. Pregunta, chicos. Nada, pero No, profe, por ahora. ¿de cuándo nos va a hacer evaluación? Profe, solo tienes sociales, Todas estas. pero Bueno, entonces, ya les envié el material de la India. Sí, ya. Sí, ¿Y hasta dónde lo copiamos? hasta todo. Primero sí, la... profe, yo voy por la mitad. ¿Cómo? ¿Qué? Yo ya voy como 2 títulos después del comienzo. Ah, bueno. Pero eso de la mitad. Ah, Está muy largo, pero eso. pero hay que hacerlo todo. No estoy O sea, diciendo... como lo de Egipto. Sí, profe, dejé hasta la mitad y luego la otra mitad del otro mes. Otra vez. Sí. ¿Pero hasta dónde? Hay que copiarlo. Por eso estamos en 28, el 28. El otro mes es 4 días. Sí, profesor. Vale, profesor. Bueno, les voy a calificar la parte de la India hasta... Séptimo. Sexto. 8. ¿Cómo son 10? Hasta 8. ¿Por ¿usted cuánto se le...? Y ahí falta más todavía, voy en la 10ª. ¿Profesor? ¿Usted cuánto tiempo ya haciendo eso? Meses. Profe, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. No, bueno, sí, hasta acá. Sí, hasta ahí. Dinastía Gupta. Vamos a calificar para el próximo Hasta costumbre. lunes hasta la dinastía Gupta, es decir, las primeras 2 páginas. Profesor, ¿sabe cuánto me ¿Cuál? Voy a ¿Hasta echar dónde? gotas. ¿Sabe cuánto me gasto en 2 páginas, profesor? Hágale. Sí, más pequeño. Sí, Venga, yo claro. ¿Y usted sabe cuánto me demoré para investigar eso? Profesor. Para resumirlo y todo eso. ¿Y aquí por qué se ve tan poquito, ¿Usted no profe? Porque eso Ay, es tan chévere. Yo lo quiero ver desde el computador, para ver qué es poquito. Para que son poquitos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se lo copian después? copia. Lo copia. Ay, no leí. No lo copia. Copia no se dice Lo copia. copié. No, ¿y cuándo lo revisa? El Entonces, lunes. El próximo lunes voy a revisar hasta acá. Voy a El otro compartirle lunes. rápidamente El otro. O este. este lunes que viene. O sea, dentro de 5 días. Hasta la dinastía Gupta. Aquí las primeras 2 páginas, las nuevas costumbres. Bueno, ¿Listo? mejor Y la tercera página, la economía y la sociedad de la India, queda para la siguiente. Pero vayan Y adelantando. si yo todo lo lo copio posible. de una vez todo, me da Lo otros copio. 5. ¿Ah? Lo copio. Sí, le califico de una vez doble. ¿Me califica doble? Sí, es decir, la nota
Ya para la otra. Entonces, ya entendí. 5 por 5. No me acuerdo cuánto le puse. Pero alto o bajito. ¿Bajito? ¿Cuánto? No me acuerdo, no le digo. Y- Le digo, no me acuerdo. ¿Y cuánto? Pero más o menos, ¿nada? Más o menos es un caucho. Más o menos. Eso la acuerdo. No sé. Pero más o menos tampoco de acuerdo. Está entre 1 y 5. Entre 1 y 4, perdón. Bueno, profesor. ¿Listo? Chicos, nos vemos, Ay, nos profesor, vemos ¿y usted el me subió viernes. la nota de ayer? ¿Ah? ¿Con la nota de ayer subió o no? Al final sube, porque eso se va computando todo. Ay, sí, profesor. Computando. ¿Con la del primero, el segundo, el tercero y el cuarto periodo? No, con la del tercer periodo. ¿Solo con la del tercero? Si yo le quedo viendo a usted un poquito, va para el cuarto, un poquito de nota. Pero eso es todo lo que hay. Bueno, ¿usted puede hablar sus gafas? ¿Ah? ¿Usted puede hablar sus gafas? Sí, ahí se ve que los puede hablar por la mitad. ¿Doblar? No. No sé. Sí, puede, profesor. ¿Cómo tienen que doblar? Listo, chicos, nos vemos en la Bueno, siguiente chao. clase. Nos vemos el viernes. Chao, gente. Chao. Pero yo quiero una cosa. Desde 2011 tenía un año. Listo, chicos, nos hablamos en la próxima clase. Bueno. Chao.